Nosotros somos el grupo de tres. Nos corresponde hablar acerca de los músculos del dorso. Los integrantes de nuestro grupo son Renata López, Fernanda Mérida, Lilian Vázquez, Pani Paz y Sofía Ramírez. Vamos a hablar ahora sobre los músculos extrínsecos del dorso. Los músculos extrínsecos del dorso son aquellos músculos superficiales e intermedios que van a producir y controlar los movimientos de los miembros superiores y también de la respiración respectivamente. Estos músculos van a conectar el esqueleto axial con el esqueleto apendicular y van a estar inervados sobre todo por las ramas ventrales de los nervios espinales. Siguiente, por favor. Si hablamos ahora sobre los músculos extrínsecos superficiales del dorso, estos son el músculo trapecio, dorsal ancho, elevador de la escápula y romboides. Estos son músculos axioapendiculares posteriores que van a conectar el esqueleto axial, lo que es la columna vertebral, con el esqueleto apendicular superior. Esta es la cintura escapular y el húmero. Y van a producir superiores. Y van a actuar funciones. El trapecio tiene más movimientos sobre la escápula y va a estabilizar la columna vertebral. El músculo dorsal ancho va a aducir y rotar internamente el brazo. El romboides va a retraer la escápula y el músculo elevador de la escápula va a elevar y rotar la escápula. En cuanto a los músculos extrínsecos intermedios, siguiente por favor. Estos van a ser el serrato posterior. Estos son músculos delgados que van a estar designados habitualmente como músculos respiratorios superficiales, pero su función va a ser más propioceptiva que motora. Estos se van a describir conjuntamente con los músculos de la pared torácica. El serrato posterior superior va a estar situado al romboides. En cuanto al serrato posterior inferior, lo va a estar profundamente al dorsal ancho, y ambos serratos van a estar inervados por los nervios intercostales. El superior por los 4 primeros y el inferior por lo que es los 4 últimos. Estos, como dijimos, son más músculos sinérgicos de la respiración. Para continuar, hablaremos acerca de los músculos intrínsecos del dorso. Y nos indican que están inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales y actúan para mantener la postura y controlar los movimientos de la columna vertebral. Estos músculos se extienden desde la pelvis a cráneo, están encerrados por la fascia profunda que se une medialmente al ligamento nucal, a los vértices de los procesos espinosos, a las vértebras, al ligamento supraespinoso y a la cresta media del sacro, como lo podemos observar en la figura 229 del libro. Al mismo tiempo, los músculos intrínsecos del dorso se distribuyen en 3 capas que son superficial, intermedia y profunda. Siguiente, por favor. En la capa superficial encontramos los músculos esplenios. Son gruesos y planos, están situados en las caras lateral y posterior del cuello. Cubren los músculos verticales. Estos músculos se originan en la línea media y se extienden superolateralmente hasta las vértebras cervicales y el cráneo. En esta tabla podemos apreciar la inserción superior del esplenio, que es el ligamento nucal, y procesos espinosos de las vértebras C7 a la T6. Y su inserción inferior es del esplenio de la cabeza. Son las fibras que cursan superolateralmente hacia el proceso mastoide del hueso temporal y al tercio lateral de la línea nucal superior del hueso occipital. Y también tenemos el esplenio cervical, que son los tubérculos de los procesos transversos de las vértebras C1 a la C3 y C4. Su inervación son los ramos posteriores, como lo había mencionado anteriormente. Las acciones principales
son la flexión lateral del cuello, la rotación de la cabeza hacia el lado de los músculos activos y su acción conjunta es la extensión de la cabeza y el cuello. Siguiente, por favor. En la capa intermedia encontramos a los músculos erectores de la columna. Son de gran tamaño y están situados en un surco a cada lado de la columna vertebral, entre los procesos espinosos centralmente y los ángulos de las costillas lateralmente. Los erectores de la columna son los principales extensores de la columna vertebral y se dividen en 3 columnas, como lo apreciamos aquí en la tabla, que es el iliocostal, longísimo y espinoso. Su inserción superior es mediante un amplio tendón en la parte posterior de la cresta ilíaca, la cara posterior del sacro, los ligamentos sacroiliacos, los procesos espinosos sacros y lumbares inferiores y el ligamento supraespinoso. Su inserción inferior es el iliocostal, torácico y cervical. Son las fibras que discurren superiormente hacia los ángulos de las costillas anteriores y los procesos transversos cervicales. El longísimo, o también denominado torácico cervical de la cabeza, son las fibras que discurren superiormente hacia las costillas entre los tubérculos y ángulos hacia los procesos transversos en las regiones torácicas y cervical y hacia el proceso mastoides del hueso temporal. Y el espinoso son las fibras que discurren superiormente hacia los procesos espinosos de la región torácica superior y hacia el cráneo. Su inervación son los ramos posteriores de los nervios espinales. Las acciones principales son actúan bilateralmente y extienden la columna vertebral y la cabeza cuando se flexiona el dorso. Siguiente, por favor. Y tenemos también a la capa profunda. En este encontramos al grupo de músculos que son los transversoespinosos, que a su vez estas se dividen en lo que son los semiespinosos, los multífidos y los rotadores. ¿Cómo los apreciamos aquí en la tabla? La inserción superior de los transversoespinosos es el procesos transversos. La inserción superior del semiespinoso se origina en los procesos transversos de las vértebras C4 a la T12. El multífido se origina en la cara posterior del sacro, de la espina ilíaca posteriormente, y de los rotadores se origina en los procesos transversos de las vértebras. Su inserción inferior también son los procesos espinosos de las vértebras más superiores. El de los multífidos es más grueso en la región lumbar. Las fibras pasan oblicuamente, supermedialmente a largo de los procesos espinosos, y de los rotadores son las fibras que pasan superolateralmente para insertarse en la unión de la lámina y el proceso transverso. Y su inervación es en los ramos posteriores de los nervios esplenios. Y por supuesto las acciones principales. Siguiente, por favor. También tenemos a los principales músculos que movilizan las articulaciones intervertebrales. Estos músculos son los que producen movimientos de las articulaciones intervertebrales cervicales, tanto torácicas y lumbares, como se muestran en las figuras 234 y 235 del libro.
Los músculos del dorso son relativamente inactivos en la bipedestación cómoda, pero actúan como músculos postulares estáticos de la columna vertebral, manteniendo lo que es la tensión y la estabilidad necesaria para la postura erecta. ¿Cómo lo podemos ver en esta tabla? Que son los principales músculos que producen movimientos de las articulaciones intervertebrales cervicales. En la flexión tenemos el largo del cuello, el escaleno, el esternocleidomastoideo. Y en la extensión tenemos a los músculos profundos del cuello, que son los semiespinoso cervical o el iliocostal cervical, el esplenio cervical y elevador de la escápula, esplenio de la cabeza, multífido, longísimo de la cabeza, semiespinoso de la cabeza y el trapecio. Y en la flexión lateral tenemos el iliocostal cervical, el longísimo de la cabeza y cervical, el esplenio de la cabeza y cervical y los intertransversos y escalenos. Y en la rotación tenemos a los semiespinosos de la cabeza y cervical, al multífido y el esplenio cervical. Siguiente, por favor. Y en esta tabla encontramos a los principales músculos que producen movimientos de las articulaciones intervertebrales torácicas y lumbares. En la flexión de la acción bilateral es el recto del abdomen, el psoas mayor y la gravedad. En la extensión está el erector de la columna, el multífido, el semiespinoso y torácico. Y en la flexión lateral tenemos al iliocostal torácico y lumbar, el longísimo torácico, multífido, el oblicuo externo e interno, el cuadrado lumbar, el romboides, el serrato inferior. Y en la rotación de estos músculos encontramos a los rotadores, el multífido, iliocostal, longísimo, el oblicuo externo en la acción sincrónica con el oblicuo interno. Y nos indica que los músculos pequeños generalmente tienen una densidad más alta de usos musculares que los grandes. Continuando con el tema, tenemos lo que es la anatomía de superficie de los músculos del dorso. Encontramos en esta región lo que es el surco medio posterior, que va a cubrir los vértices de los procesos espinosos de lo que son las vértebras. Este surco va a continuar superiormente con el surco nucal, en donde el cuello se va a hacer un poco más profundo en lo que son las regiones torácica baja y la lumbar alta. Los músculos erectores de la columna van a producir algunos abultamientos verticales a cada lado de lo que es el surco medio posterior. Y en lo que es la región lumbar van a ser fácilmente palpables. El borde lateral va a coincidir con lo que son los ángulos costales y este se va a indicar o se va a lograr localizar por medio de lo que son los surcos superficiales de la piel. Cuando tenemos algún paciente o individuo en bipedestación, encontramos los procesos espinosos lumbares que van a quedar señalados por depresiones de la piel. Estos procesos van a hacerse visibles al flexionar la columna vertebral. También encontramos lo que es el surco medio, que va a finalizar en el área triangular aplanada, que va a cubrir el sacro y va a quedar reemplazado inferiormente por lo que es la hendidura interglútea. Continuando con la exposición, vamos a hablar de los músculos suboccipitales. Los músculos suboccipitales son un compartimiento muscular que se encuentra situado profundamente en la zona posterior-superior cervical y por debajo de los músculos trapecio, esternocleidomastoideo, esplenio y semiespinoso. Este grupo de músculos conectan a la primera vértebra cervical con la segunda y a su vez conectan a estas vértebras con la base del cráneo. Reciben este nombre debido a la localización en la que se encuentran y dentro de este grupo podemos encontrar 4 músculos que son el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza,
el oblicuo inferior de la cabeza y el oblicuo superior de la cabeza. El recto posterior mayor de la cabeza es un músculo grueso y con forma triangular que se ubica en la región superior y trasera del cuello. Las funciones de este están relacionadas con la movilidad de la cabeza y del cuello. El recto posterior menor de la cabeza surge desde un estrecho tendón que proviene del tubérculo posterior del arco posterior del atlas. Comienza a ensancharse mientras va subiendo y se inserta en la zona medial de la línea nucal. El oblicuo inferior de la cabeza es un músculo que se encuentra en la parte más profunda y se encuentra rodeado por el nervio occipital, que es el nervio por el que están inervados todos estos músculos. Este músculo se origina en la apófisis espinosa del axis y se inserta en la superficie posterior inferior de la apófisis transversa del atlas. Y por último, el músculo oblicuo superior de la cabeza surge desde la masa lateral del hueso del atlas y pasa por la parte superior y posterior, dividiéndolo en dos partes laterales. Como decía antes, estos músculos se encuentran inervados por el nervio suboccipital y están irrigados por la arteria vertebral y las ramas descendientes y las ramas profundas de la arteria occipital. Ahora les voy a hablar sobre los músculos profundos del cuello. Como sabemos, estos músculos están compuestos por tres principales, que es el músculo largo del cuello, que se encuentra adosado a las caras laterales de los cuerpos de las vértebras cervicales de forma irregularmente triangular, con base hacia la línea media, y posee tres fascículos, que es el superior, medio e inferior. El fascículo superior se origina en las apófisis transversas de la C3 a la C5. El fascículo medio está formado por fibras musculosas que unen las vértebras cervicales desde la atlas a la D3. Y el fascículo inferior, originado en la apófisis transversa de la C5 a la C7. El fascículo superior tiene una inserción en la cara anterior del axis y en el tubérculo anterior del atlas. El fascículo inferior tiene la inserción en los cuerpos vertebrales de la D1 a la D3. Tiene dos funciones, que la primera es de forma unilateral, que solo va a permitir la inclinación hacia un mismo lado, y de forma bilateral, que va a permitir la flexión del cuello. También tenemos el músculo recto anterior menor del cuello. Este músculo es un tejido estriado pequeño. Como bien decía, el músculo anterior menor del cuello es un tejido muscular estriado pequeño y tiene una forma semejante a un triángulo. Y este lo podemos localizar en la zona más profunda del cuello. Si se observa desde la parte anterior del cuerpo, entonces, debido a las cualidades y la ubicación de este músculo, tiene una importancia para realizar movimientos de flexión en la zona. De acuerdo a la anatomía de la región cervical, este músculo no se puede visualizar a simple vista, por lo que nos indica que se va a situar en la capa más profunda y anterior del cuello, por delante de la columna cervical. Ya que este se sitúa en la parte anterior del cuerpo, en el mismo plano que la cara, es denominado como uno de los músculos prevertebrales, por lo que eso nos dice que va a tener funciones relacionadas con el movimiento de la cabeza y el cuello en dirección hacia adelante. Es decir, que va a contribuir en la flexión, pero también va a ser el encargado de inclinar la cabeza hacia los laterales. El origen de este músculo se produce en la región de la apófisis transversa de la primera vértebra cervical denominada atlas. Luego sale de allí y recorre en dirección hacia la cabeza para poder insertar sus fibras en el hueso occipital, en un área anatómica conocida como la apófisis basilar.
Ya que este es un músculo corto, pero tiene funciones relacionadas con el movimiento de la cabeza, va a ser inervado por el plexo cervical, que se origina al mismo nivel. Las raíces que se encargan de conferir la función motora a esta musculatura son las que se van a citar más profundo. También tenemos lo que es el músculo recto anterior mayor del cuello. Este músculo es largo y grueso y pertenece a la zona más profunda de los músculos prevertebrales. Por lo tanto, se va a localizar en la zona anterior. Este músculo es importante ya que interviene específicamente en movimientos del cuello. Se localiza en la parte anterior y más interna de la cervical, es decir, que se acompaña del músculo largo del cuello y del recto menor. Todos estos tejidos van a ser necesarios para que se lleve a cabo los movimientos del cuello en una dirección anterior. Al igual que los otros músculos del mismo plano anatómico, el recto mayor tiene la función de flexionar la cabeza, es decir, que va a llevar la cara hacia adelante, y asimismo tiene funciones relacionadas con la rotación lateral y con el cambio de posición del cuello sobre el atlas. Este músculo se origina en la apófisis basilar del hueso occipital y luego recorre hasta insertarse en la porción prominente anterior de la tercera a la sexta vértebra. El músculo par que se localiza a cada lado del cuello va a formar parte del cráneo por originarse en la occipital y que pasa por el cuello para insertarse por las vértebras cervicales. En cuanto a la inervación de este músculo, se encuentra cubierto por el plexo cervical profundo, lo cual va a conferir con la función motora. Esta ha sido nuestra exposición. Gracias.